pero muy grave, digamos. Y después, bueno, a medida que uno va de 30 años en adelante y sobre todo los mayores de 65 son los que tienen menor incidencia de pobreza, que está en 11%, no ha cambiado tanto, sí ha cambiado en el rango de 30 hasta los 59 y bueno, y en los menores, como te decía recién, que tiene que ver, bueno, también con las jubilaciones, con distinto tipo de los ingresos que tiene cada uno. Y también otra cosa que se puede decir que es grave o que es preocupante es que este dato de pobreza es un dato de pobreza semestral, pero es el promedio de 2 trimestres, de los primeros 2 trimestres del año, y en el segundo trimestre la pobreza fue más alta todavía que este promedio, porque bueno, en el primer trimestre fue más baja y en el segundo trimestre fue del 47% aproximadamente, con lo cual es un poco más grave, más allá de que uno después puede analizar las causas y las cuestiones de cómo impacta el IFE, que todavía no se está notando tanto, y demás cuestiones que podemos charlar. Pero en todo caso, habría que decir que podría ser peor, ¿no? Si, aprovechando eso último que mencionas, que hablamos de 2 trimestres acumulados, apenas en el segundo comenzaron a verse más desplegadas o con algunos resultados, aunque sea parciales, ciertas políticas públicas que tal vez, si no hubiesen estado, hubiesen generado una situación más dramática. Sí, efectivamente, digamos, la pobreza viene subiendo desde 2017, que había estado en un 25%, en 2019 ya hace un año estaba en un 35%, que es prácticamente el mismo valor del primer trimestre de este año, que es previo a los efectos de la pandemia y la cuarentena. Y sí, en el segundo trimestre se juntaron varias cosas, digamos, se juntó ese arrastre ya de un piso del 35%, que sube al 40%, al 47% en el segundo trimestre, y se suma, digo, los efectos de la cuarentena, los efectos de la recesión económica, y lo que no tiene, para ver si se quiere un poco de esperanza, lo que no se ve es el IFE, se ve muy poco efecto del IFE, recién solo una parte del primer mes de pago del IFE está captado en esta encuesta, recién el efecto general del IFE lo vamos a ver en la próxima encuesta del siguiente trimestre. Esto es porque, bueno, los datos en economía siempre salen con un cierto retraso, entonces si no hubiera estado el IFE, digamos, obviamente la situación sería mucho más grave y el impacto del IFE en reducir la pobreza o en contener un poco esta situación lo vamos a ver en la próxima medición de los siguientes trimestres, y posiblemente quizás se vea una mejora también porque, digamos, los datos más graves son del segundo trimestre del año, es decir, el periodo que va después de abril, mayo, junio, ese periodo, abril, mayo, junio. Que ahí es donde están también los peores efectos de la cuarentena, de cuando solo se permitían sectores esenciales que se mantuvieron abiertos y demás. Con lo cual, si después hubo una cierta reapertura, que aparentemente hubo, y una recuperación económica, quizás en la próxima medición del próximo trimestre también veamos eso, porque mucho del aumento en la pobreza se explica por 2 factores. Uno es la caída en el empleo que hubo, hay menos gente con trabajo, cayó un 20% en promedio el empleo y siempre caen los más precarizados. Y la segunda es la caída de los ingresos, que cayeron, digo, con respecto a la inflación. La canasta básica total y alimentaria han subido un 20-23% y los ingresos de las familias han quedado muy por debajo, han subido un 10-11%, muy por detrás de la inflación. Entonces, esos dos efectos son los que explican mayormente este salto en la pobreza. Aprovechando algunas expresiones y síntesis que hacías de estas cifras en las últimas horas en tus redes sociales, veía que una de las palabras que resuenan es la dificultad para reactivar. Es difícil, por un lado pienso que es muy fácil revertir estos resultados porque con cualquier política que se despliegue se puede hacer descender un número que es muy grande y seguirá siendo grande si se lo hace retroceder solamente algunos puntos, pero ¿es más difícil en pandemia o en aislamiento tratar de revertir esta situación? Bueno, sí, es más difícil porque además de que nosotros ya veníamos en una recesión económica grande, la pandemia genera una recesión económica por varios lados. No solo la cuarentena, es decir, el cierre de sectores económicos, que hace que mucha gente deje de trabajar, o digamos, los que estaban en blanco perciben el ATP, pero los que no estaban en blanco no, y eso se empieza a complicar. No solo por eso, sino porque además, aún si, y esto es lo que se ha visto en otros países, aún si no hubiera muchos cierres de empresas, si no hubiera una cuarentena tan estricta, la gente obviamente consume menos por una cuestión de previsión. Nadie va a salir a gastar plata si no sabe qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con su puesto de trabajo, con sus ingresos. Con lo cual, independientemente de estos cierres, ya hay un efecto de retracción del consumo y de recesión por la propia pandemia, por la situación, digo, el mundo está en una recesión importante.
Y esto obviamente que complica porque dependemos mucho de la cuestión sanitaria, dependemos de si hay perspectivas de una vacuna o de cómo se van generando protocolos para reabrir más actividades, pero con esta limitante que digo, al limitar la circulación de personas cae mucho algo que en Mar del Plata es muy importante, que es todo el sector de servicios, el sector comercial, el sector gastronómico, el sector hotelero, todo el sector alrededor del turismo, el sector cultural, de entretenimiento y demás, que son sectores que emplean mucha mano de obra, que en Mar del Plata y en general siempre son muy importantes en su peso en la economía y son quizás los más golpeados. Los sectores más de producción de alimentos o industriales, sobre todo los esenciales, de alguna forma pueden cumplir mejor con los protocolos porque es al interior de la empresa, no tienen contacto con el público. Entonces, la pandemia genera un marco muy restrictivo para pensar en la recuperación económica. Si bien, bueno, como te decía, hay algunos indicadores de actividad económica que empiezan a mejorar de a poco y eso se va a ir viendo en la próxima medición de la pobreza, que es, bueno, del próximo trimestre. Francisco, te vamos a agradecer por ahora, pero te vamos a tener muy a mano para seguir hablando de todos estos temas de nuestra economía. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y una de las menciones que hacía recién el economista tienen que ver con cómo atraviesan esta situación los distintos sectores. Venimos cubriendo jornada a jornada cómo se va flexibilizando de hecho esta fase 3 y cómo se va